Él siempre es el primero en llegar y a menudo el último en irse. Cuando el escenario todavía está vacío, cuando la sangre se ha secado, cuando solo quedan el silencio y los cuerpos, es su turno de entrar. Su nombre es Gilles Rex, ex policía científico con más de 30 años, trabajando en las peores escenas del crimen en Francia. Los atentados de París, el Bataclan, Charlie Hebdo, el accidente del avión de Germanwings, el tsunami en Tailandia, donde había muertos, alguien debía entender. Su trabajo era hacer hablar las escenas del crimen, leer lo que los demás ya no ven. Un detalle, una huella, una marca y todo puede cambiar. Pero ¿cómo se mantiene la cabeza fría en medio de tanta sangre y tantos cuerpos? ¿Cómo se duerme después de haber visto todo eso? Y sobre todo, ¿hasta dónde puede llegar un ser humano para buscar la verdad? Atentados, desastres naturales. Él ha visto lo que la muerte le hace al cuerpo y lo que el horror les hace a los vivos. Esta noche, en exclusiva para StoryCube, él revela sus expedientes más impactantes, investigaciones, imágenes, olores y momentos nunca contados. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para sumergirse en un oficio donde cada detalle cuenta y donde la verdad, esa, se esconde entre los muertos. Bienvenidos a un nuevo episodio de StoryCube Special True Crime. Hola a todos, hoy en StoryCube recibimos a Gilles Rex, un ex policía científico. Durante años trabajó en las escenas del crimen más impactantes de Francia: asesinatos, atentados, catástrofes, investigaciones imposibles. Su función era identificar cuerpos y analizar cada detalle y rastro para entender lo ocurrido y aportar la mayor información posible. Integró la unidad que identifica víctimas de catástrofes, donde el trabajo es tan humano como técnico. Gilles, bienvenido a StoryCube. Es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Noah. Gracias por invitarme. Gilles, ¿es cierto que escribiste Entre los Muertos recientemente? Así es. ¿De qué trata en general? Técnicas para identificar víctimas de catástrofes. Como técnico en escenas del crimen que fui por mucho tiempo, al llegar a las escenas hay 1, 2 o 3 cuerpos, algo bastante clásico y sencillo. Identificar víctimas en masa, como en un accidente de avión, un tsunami o los atentados de París que hemos vivido. Ahí es otra historia y hay protocolos muy precisos. Así que le propuse eso a Jacques Dalleste y así se hizo este libro. Súper interesante. ¿Cuáles son los diferentes estados que has podido encontrar? O sea, cuando ves cadáveres, ¿cuáles son los diferentes estados que puedes encontrar? ¿Alguna vez te has encontrado con un cadáver completamente, no sé, descompuesto? ¿Cuáles son un poco los...? ¿Estás seguro? Bueno, para empezar, depende si está en interiores o exteriores. Yo, obviamente, me he visto de todo tipo. Cuando tienes un cadáver fresco, por ejemplo, porque la muerte acaba de ocurrir, entonces ahí no hay ningún problema en particular. Pero también tuve el caso de una abuelita que había muerto desde hacía varios años, ella estaba en su casa y estaba acostada en una camita plegable, aunque tenía su cama normal en la habitación. Tenía una camita de campaña al lado. Ahí murió, completamente momificada, como un faraón con la piel pegada a los huesos. Nadie la ayudaba porque estaba sola, sin familia ni personas cercanas. El correo se acumulaba y cuando la caja estaba llena se lo ponían debajo de la caja, debajo de la puerta. Y pues así era. ¿Por qué fuimos a buscarla a su casa? En algún momento ya no se pagan las cuotas o los administradores empiezan a preocuparse. En algún momento, ya sabes, después de insistirle tanto a la gente, se preguntan qué está pasando. Para ella fue eso, pero la gente también puede preocuparse. También tuve un caso donde el portero reemplazaba a la titular porque ella estaba de vacaciones en su casa durante el verano. Entonces él era quien hacía el reemplazo durante el verano. Había sido asesinado por el novio de la portera titular, quien aprovechó que ella ya no estaba ahí. Y que este nuevo chico dejaba el correo porque entraba a los departamentos, tenía las llaves, entraba a los departamentos para dejar el correo sobre las mesas. Y era un departamento magnífico donde había cuadros de maestros en las paredes, de muchísimo valor. Había matado a este nuevo guardia en la cama, en la habitación de los propietarios ahí. Y había despegado unos cuadros, se los había llevado para venderlos a unos receptores en realidad. Y el cuerpo se quedó ahí varios días, era verano. En ese caso, los olores de un cuerpo en descomposición suelen ser muy fuertes y ahí los vecinos de abajo llamaron a los bomberos diciendo algo está pasando. Y fueron los bomberos al entrar para ver y ayudar a las personas que estaban ahí, quienes descubrieron el cuerpo. ¿Toman precauciones especiales cuando hay cadáveres así? Por supuesto, ya muchas veces es todas esas muertes sospechosas o así. Tomamos las precauciones habituales y usamos protecciones individuales.
ropa blanca, con capuchas, guantes, mascarillas, cubrezapatos para no contaminar también la escena a la que llegamos. No es para nada como en las películas donde llegan. En las películas muchas veces no llevan nada. Llegan, miran, en la vida real están bien equipados. Sí, en las películas no llevan nada porque cinematográficamente hay que reconocer... Es molesto. Hay que reconocer a la estrella. Pero en la vida real, en realidad, no se reconoce. No. En la vida real, cuando estamos en escenas de crímenes importantes o como en los atentados de París o algo así, nos ponemos nuestros nombres o el nombre de nuestro servicio en la espalda con un marcador grande. ¡Ah, carajo! Porque aquí todos son blancos, ¿ves? Pero cuando tienes tres, entonces cuando estás en un equipo normalmente formado, sabes quién es quién. Si sales con tres, todos se conocen porque usan el mismo servicio. Pero cuando hay decenas de personas en escenas de crímenes enormes, de diferentes servicios que tampoco conocemos, ahí todos escriben su nombre y servicio en la espalda con marcadores grandes para saber dónde está el fotógrafo o quién toma muestras. Ah, es del servicio de investigación, ¿ves? ¿Ya has tenido escenas de crímenes en suicidios así nada más? ¿O solo gente que...? En los suicidios, sí, es común. Hemos visto defenestraciones. Una vez alguien se lanzó desde la Torre Montparnasse, en la explanada. Esa torre es enorme. Ah, bueno, es enorme, sí. Ah, bueno, ahí sí te puedo decir que así es. Cuando llegas al suelo ya no hay nada. Entonces, sí. Estaba entero así, no estaba desmembrado. El cuerpo seguía entero, pero completamente hecho papilla. Sí, hecho papilla, completamente hecho papilla. Tuvimos a alguien así que se lanzó de una grúa, que se subió a una grúa lejos de una obra y se lanzó. Gente que se suicida con armas que tienen en casa por ahorcamiento, así que... Incluso en Francia, gente que tiene armas de verdad o... Sí. Ahí el abuelo del que hablo y del que me acuerdo es un abuelito que tenía un arma de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos mucha dificultad para ponerla en un lugar seguro porque no la conocíamos ni habíamos tenido una antes. Era una antigua... Entonces no sabes dónde está el dispositivo de seguridad, etc. Se había suicidado con eso. Su esposa había fallecido algún tiempo antes, él estaba solo, no estaba bien, etc. Y pues así fue, terminó con todo, se quitó la vida de esa manera. ¿Has visto a veces otras armas o cosas así? Sí ha habido armas, porque hay cazadores. Y también hay armas que están permitidas para quienes practican tiro deportivo o tiro en club. Entonces pueden portar y tener armas en su casa. ¿Cuál es el caso más común cuando alguien se quita la vida? ¿Solo es por ahorcamiento o también por otros métodos? Sí, el ahorcamiento o el ahogamiento. Algunas personas también se lanzan al río Sena, eso ocurre. Y también está eso de lo que hay que tener cuidado porque puedes encontrar a alguien y puedes pensar de entrada que se trata de un suicidio, pero en realidad es un crimen disfrazado de suicidio. ¿Eso? ¿Alguna vez te ha pasado escuchar cosas así? Entonces, sí, una vez me pasó eso. Una mujer que fue encontrada en su baño, tuvimos suerte, así es como sucede, la encontraron desnuda en su baño, podemos pensar que se estaba bañando y que así fue como murió, ¿no? Pero es bastante joven. Hacemos todas las investigaciones, enviamos al equipo visual. A veces puedes encontrar rastros de estrangulamiento porque ves marcas rojas ahí, eso te va a preocupar, te va a poner en alerta. O también encuentras rastros de balas o de puñaladas, etc. Pero aquí no había nada, no vimos nada en particular. Y yo no pensaba que esta persona, yo más bien pensaba en una muerte natural o en cosas que le habían pasado. Y mis colegas, ellos más bien se inclinaban por el caso criminal. Ok, sí, porque había algo que les hacía pensar eso. No, bueno, porque ellos tenían una duda, tenían una corazonada así. Y al día siguiente, durante la autopsia, el médico forense determinó que había sido estrangulada, porque tenemos un huesito a la altura de la tráquea que es el hioides y que está fracturado. No puede fracturarse. Si intentas estrangularte, no podrás romperlo. Debe hacerlo otra persona. Y si ese hueso está fracturado, es automáticamente por estrangulamiento. Así se determinó al día siguiente. Ellos tenían razón. Y finalmente sabemos que era de un alemán. Sí, así fue como pasó. Es un caso que duró muchísimo tiempo. En tu libro mencionas Charlie Hebdo. Quizá ya creo que la mayoría de la gente sabe lo que pasó, pero tal vez podamos hacer un pequeño resumen, un poco de lo que realmente sucedió en ese momento, qué fue lo... Entonces, Charlie Hebdo son los primeros atentados. Eso fue Era un miércoles, el 7 de enero de 2015, y ahí es cuando ocurre la primera serie de atentados que vamos a tener en París. Es el ataque de dos hermanos a la redacción del periódico satírico Charlie Hebdo. Entrarán buscando las oficinas de Charlie Hebdo, ya que no son visibles ni identificables así. Entrarán a buscar, subirán al piso equivocado y al bajar se encontrarán con la dibujante Coco.
y es ella obligada y forzada porque están armados con Kalashnikov, quien va a abrir la puerta, el código, etc. Y ahí van a entrar y como hay una sala de redacción en funcionamiento, van a asesinar a las personas que están ahí, pues en realidad... Y entonces disparan contra la sala. Disparan en la sala de redacción, los asesinan, los matan con su Kalashnikov. ¿La chica que los llevó ahí también? No, la chica, ella está viva, todavía está aquí entre nosotros, afortunadamente. Y pues así fue, también hubo heridos que lograron sobrevivir. Un ingeniero en sistemas que también trabajaba en una oficina llegó ahí. Y pues eso es terrible. Antes de subir también mataron a un técnico de mantenimiento que trabajaba en la planta baja. Y cuando sale van a ser perseguidos. Hay colegas patrulleros en bicicleta que escucharon, que vieron lo que pasó y que se presentan por ahí. Cuando salen disparan con Kalashnikov al entorno de los locales. Van a volver a su auto y salir por el Boulevard Richard Lenoir y ahí los colegas van a perseguirlos. Van a cruzar la plaza sobre el Boulevard Richard Lenoir y se van a encontrar de frente con ellos. Y un colega que va a estar ahí va a ser abatido por los dos hermanos. Y así empieza todo. ¿Tú conocías a esa persona? No, yo no lo conocía. Ellos se van a ir. Y un tercer individuo al día siguiente también va a cometer un atentado por su cuenta. Va a matar a una policía municipal en Montrouge, Clarissa Jean-Philippe, y va a abandonar en el lugar unos elementos, entre ellos una capucha. Va a poder ser identificado gracias al ácido desoxirribonucleico así. Mientras que los dos hermanos de Charlie Hebdo, ellos habían abandonado su coche que habían chocado en la calle de Meaux, así fue. En el coche hallaron su ácido desoxirribonucleico, su identificación y otros objetos. Entonces, y esos tres en realidad se conocen. Ok. Mientras los dos hermanos se van y hacen su viaje afuera y son perseguidos, obviamente el que también cometió el crimen de Montrouge, y el viernes, 2 días después, entonces va a haber también un asalto final. El terrorista de Montrouge entrará al hipermercado Kosher donde matará a 4 personas y tomará rehenes. Y los dos hermanos van a terminar en una imprenta en Damartina, en Goel, y van a ser enfrentados por el grupo de intervención de la Gendarmería Nacional que los va a neutralizar. Y el del hipermercado Kosher va a ser neutralizado por el RAID que va a lanzar el asalto, que también va a lanzar el asalto. El hipermercado Kosher, ¿qué es? El hipermercado Kosher es una tienda que vende productos, pues kosher en realidad. ¿Entonces ustedes se movilizaron en ese momento? Siempre estamos en movimiento porque acudimos a las escenas del crimen desde el inicio, ya que aquí hubo varias, el miércoles, el jueves y el viernes. Así que estamos movilizados cada vez. Y en el asalto final esperamos, como hacemos normalmente, a que se dé el asalto final, que todo esté asegurado para poder intervenir y desplegar a nuestros equipos en las diferentes escenas del crimen, ¿no? Y ahí igual vamos a hacer los planos, ¿no? Las fotos, los videos, las muestras para identificar a todos. ¿Cómo es Charlie Hebdo? ¿Qué ves y encuentras? Charlie Hebdo, cuando llegamos, es una escena de caos total. Es una sala que es un poco más grande que este estudio tal vez, pero donde tienes todos los cuerpos amontonados, desfigurados. Yo no logro reconocerlos, aunque normalmente son personas conocidas del mundo del periodismo o dibujantes que conocemos bien. Y pues eso. ¿Hay sobrevivientes aquí? Sí, hay vigilantes, sobrevivientes, que van a dar su ubicación y que van a ayudar a los investigadores a poder identificarlos. Y después, obviamente, van a ser identificados en el Instituto Minico-Legal, obviamente. Pero es una escena, sí, una escena terrible. Eso, no estamos acostumbrados. Es una escena de masacre, no es un crimen como uno podría pensar. Ah, pues sí, el crimen por celos, por interés, etc. No, aquí es una escena de masacre. Debido a la ideología de terroristas que vienen para eso. Cuando llegas a escenas así, ¿qué es lo que tomas en fotos? ¿Son los lugares donde están heridos? ¿Es todo? Entonces hacemos de todo. Hay un protocolo básico, sea quien sea, para una escena normal o para una escena como esa. Llegamos, aseguramos el lugar, establecemos protocolos, aseguramos el lugar y determinamos las zonas que vamos a investigar. La gente se equipa para no contaminar la escena. Es decir, para no traer cosas de afuera que puedan contaminar, traer ácido desoxirribonucleico, cabellos, chicles en los que hayamos pisado. Así es más que suficiente aquí. Va a ser bastante complicado así, sin traer cosas de afuera. Luego registraremos los lugares como están, usando fotos, videos, panorámicas 3D o escaneos de la habitación. Todo eso se montará después con programas que simularán nuestro reencuentro.
como en un videojuego donde pasas de una habitación a otra, haces zoom y miras al suelo, te da dimensiones y tamaños de los objetos, está muy bien hecho. Y luego después habrá todas las tomas de muestras, todas las muestras biológicas, las huellas dactilares, o sea, las huellas que se pueden encontrar, los objetos que habrá que llevar al servicio, porque hay objetos en los que no se pueden buscar rastros, con nuestros polvos y pinceles, como se ve a menudo en las películas. Habrá que llevar ciertos objetos, todo lo que sea armamento o pedazos de plástico y todo eso para hacer análisis físico-químicos en nuestros laboratorios. Ok, sí, no pueden simplemente recoger así. No se puede porque las técnicas no están adaptadas. Hay técnicas químicas que se deben usar en campanas extractoras, en lugares confinados, etc. En las series a veces vemos a personas usando una linterna azul, aunque parezca tonto. Entonces obviamente eso sí existe. Tenemos la primera fase de investigación, también es con luces para poder determinar en el suelo, porque aquí, por ejemplo, todo está limpio, todo es blanco, no se ve nada. Si oscurecemos la habitación y alumbramos el suelo con distintas longitudes de onda, veremos cabellos, fibras, huellas, etc. Y entonces eso permite después medirlos, fotografiarlos, recogerlos, embalarlos y luego enviarlos a los laboratorios. ¿Eso pasa fuera de las películas? No, es cierto, son CrimScopes o CrimLights que tienen diferentes longitudes de onda, por ejemplo, estas diferentes longitudes de onda, para poder, entonces, como te decía, usar luces blancas que van a hacer aparecer huellas, fibras o cabellos, pero otras longitudes de onda pueden iluminar sobre tejidos y hacer aparecer rastros de semen, porque brilla a ciertas longitudes de onda. O también en grava blanca, por ejemplo, estás en un pasillo, solo hay grava blanca, no se ve nada en absoluto, pero con esas longitudes de onda va a haber piedras que serán mucho más claras y mucho más fluorescentes que otras. Al tomarlos notarás que no son piedras, ¿no?, sino huesos, los cuales también brillan y se diferencian de las piedras. ¿Te ha pasado descubrir cosas así como rastros? Por supuesto, siempre lo hacemos de manera sistemática. Sí, claro, sí. Y también, por ejemplo, podemos encontrar rastros de sangre que han sido borrados. Es decir, con luminol, o sea, es un spray llamado Blue Star, le llamamos Blue Star. Igual vamos a bajar la luz, la intensidad de la luz. Y cuando rociamos en zonas que parecen limpias, vamos a ver zonas azuladas, un poco como en el estudio, ¿ves? Va a haber una fluorescencia azulada de rastros, por ejemplo. Entonces vamos a ver que hay un rastro borrado que estaba en ese lugar y eso va a permitir, con un hisopo, tomar una muestra de esa zona para determinar que efectivamente se trata de sangre. Y una vez que hemos determinado que efectivamente es sangre humana y no animal, porque a nosotros solo nos interesa la sangre humana para buscar el ácido desoxirribonucleico en esa sangre. ¿Alguna vez les ha pasado hacer descubrimientos con eso? O, no sé, rastrear aún. Sí, por supuesto. Huellas de cuerpos movidos en un pasillo, asesinados en otro lugar y encontrados allá. El problema era que no los mataron ahí y no entendíamos por qué. Al investigar vimos que había sido movido, sí. ¿Hay otras técnicas así que usen? O, por ejemplo, para encontrar las huellas digitales. ¿Eso realmente funciona? ¿De verdad puedes encontrar? En las películas ponen algo en la mano y luego encuentran huellas así. Sí. Entonces, las huellas digitales son bastante simples. Es una técnica que existe desde 1892. Ya son 130 años, así que hay polvos. ¿Qué son las huellas digitales? Es un dibujo que tenemos en la punta de los dedos o en el interior de las palmas e incluso bajo la planta de los pies. También tenemos esos dibujos. Cuando tocamos algo, las crestas de nuestros dedos forman el dibujo. Hay microporos que dejan pasar permanentemente el sudor, microgotas de agua que no vemos a simple vista. Y cuando dejamos nuestros dedos, dejamos todo un dibujo hecho de microgotas de sudor, grasa y agua. En realidad, ¿de qué se trata? Recuperar una huella digital implica ponerla en color. Y para ponerla en color, tenemos polvos que se adhieren a esas microgotas de agua y hacen que el dibujo aparezca. Y dependiendo de la superficie, si es una superficie clara, vamos a usar polvos oscuros. Si es una superficie oscura, vamos a usar polvos claros. Hay de todos los colores, rosas, amarillos, verdes, depende de lo que queramos buscar. ¿Hay que dejar la mano mucho tiempo para que quede la huella? Si, por ejemplo, solo haces así, ¿ya está mi huella ahí? Entonces no, ahí probablemente no va a quedar, porque lo frotaste así, el dibujo no va a salir bien. Sin embargo, seguramente dejaste algunas células de tu piel. Y si hacemos lo que hoy llamamos una huella de contacto con un hisopo, te vimos hacerlo, hay una cámara que lo grabó
Y encontramos tu zapato después aquí. Mira, te fuiste sin tu zapato está aquí, pero vimos que habías frotado tu zapato. En esa zona buscaremos una huella, no la hallaremos, pero veremos una marca deslizada. Ahí tomaremos la muestra de la huella con un hisopo para poder buscar algunas células que hayas dejado. Probablemente no lo sentiste, pero dejaste células de tu piel. Y en esas células vamos a encontrar tu ácido desoxirribonucleico. Ok, está bien. Incluso con microcontactos aún podemos encontrar cosas. Sí, claro. ¿Y eso es un proceso que toma mucho tiempo? ¿Lo hacen solo de vez en cuando? ¿O lo hacen sistemáticamente o...? No, de hecho, en las escenas del crimen, en las escenas muy, muy importantes, obviamente todo eso se hace de manera clásica y regular. Y en las escenas del crimen, eso va a durar horas y horas de búsqueda con los servicios de investigación. Va a haber decenas, incluso cientos de sellos que se van a hacer y que se van a recoger. De hecho, porque uno piensa que cuando llega a la escena del crimen no sabe exactamente qué está buscando. Ya entendimos la historia. Hubo 1 o 2 muertos y el autor está huyendo por donde pasó, etc. Intentamos entender eso, al menos un poco. Pero después de todo, lo que vamos a recolectar, todo lo que vamos a ver, rastros de cabello, fibras, huellas dactilares o algunos objetos y todo eso, no sabemos si será útil para la investigación, pero si lo dejamos desaparecerá o se echará a perder. Porque no dura mucho, ¿no? Pues eso, tomamos todo lo que podemos desde el principio, según la relevancia y el avance de la investigación y de quienes sean interrogados, testimonios, personas del entorno, amigos, familia, del ámbito profesional, de alguien que pudiera ser sospechoso, por ejemplo. Dependiendo de eso, vamos a hacer analizar tal cosa para saber si es interesante o no, pues. ¿Ya han encontrado, no sé, el arma del crimen gracias a eso o armas? Sí, claro, por supuesto, obviamente, sí. Es una locura. Entonces, ¿qué haces? ¿Encuentras las huellas en los cuchillos o algo así? Sí, encuentras huellas en los cuchillos y ácido desoxirribonucleico en los cuchillos y también sangre de la víctima en los cuchillos, mientras alguien anda por ahí con un cuchillo encima. Pero aunque diga, no, pues yo estaba cazando y todo eso. No, sí, pero esa sangre corresponde a una Cameloni. Si limpió la sangre, aún podemos... Por supuesto, con la técnica de este Blue Star y todo eso, todavía podemos intentar encontrarlo, sí. Mencionaste que podías hallar rastros de semen en la ropa. ¿Eso también es posible? Sí, en la ropa. Si alguien mencionaba una sábana en un coche, entonces vamos a tomar una muestra de la sábana de la funda del coche, o si es eso, mandarlo a analizar al laboratorio, ¿no? Son los laboratorios los que van a extraer esa sustancia fisiológica, ¿no? En realidad del soporte en el que está incrustada y después analizarla para encontrar el ácido desoxirribonucleico. A veces alguien acusado dice que es inocente, pero al final encuentras las huellas. Entonces, se pueden encontrar huellas dactilares o rastros de ácido desoxirribonucleico de alguien en la escena de un crimen, sin que esa persona sea el autor. ¿Eso sí? Ok. También está la investigación de la brigada criminal que influirá. Va a ser necesario, porque puedes decir, pues sí, pero hoy hayamos muerto a tu mejor amigo en su casa con tus huellas y una copa que compartieron. Vas a decir, no, anoche solo pasé, tomé una copa con mi amigo y me fui. No sé qué pasó después, ustedes lo hallaron muerto hoy, pero no fui yo. Y es verdad, ¿ves? Así que no es porque encontramos tus rastros y tus huellas en el lugar que eso significa que pertenecen al autor. Habrá que determinarlo con cámaras de vigilancia, telefonía. Hay toda una parte de investigación. Por supuesto, tendrás que justificar tu horario, lo que hiciste, etc. Pero sí, no es por eso, ya sabes. ¿Ocurre seguido que hay un asesinato y no encuentran al responsable porque quizá hay alguien más involucrado, pero en realidad no tienen suficientes pruebas para arrestarlo? Entonces sí pasa, claro que pasa. Así que eso es lo que llaman casos sin resolver, pero son muy pocos. En París, la región parisina, incluso las estadísticas francesas, pero en París, que es lo que mejor conozco, hay, digamos, 8 casos de cada 10 que se resuelven de inmediato, en las primeras horas o los primeros días, porque siempre el crimen no sucede. El crimen, excepto en los guionistas de los que hablabas hace rato, no es tan sofisticado, la verdad. Son crímenes impulsivos, como cuando reclamas varias veces que te deben dinero y no te pagan. Estoy alterado, te doy un puñetazo y te mueres. Ya está. No debía hacerlo, pero si quieres, no fue premeditado. No sabía antes de llegar que iba a terminar así. Sí, pero eso es... son discusiones, son arrebatos, son peleas en la calle por el coche, ya lo ves. Entonces es una tontería, pero el problema es que de todas formas hay alguien que murió, pero pues así es.
En cambio, alguien que va a premeditar su asunto y que va a tratar de planearlo bien para no dejar huellas ni nada de eso, eso es súper raro. Sin embargo, sí existen personas, casos que van a durar meses, incluso años. Existen algunos, es cierto. Y eso es lo que emplea a todo un montón de personal, así, de secciones específicas para esas investigaciones. A veces sucede que encuentran, como años después, el ácido desoxirribonucleico correspondiente, que alguien haga algo después. Imagina que hiciste algo hace mucho tiempo. Digo tú, pero no me refiero a ti. Sí. No, pero imagina, lleva semanas y meses cometiendo crímenes o actos y todo eso, pero nunca ha sido reportado, eso es muy importante. Nunca ha sido detenido ni puesto bajo custodia. Actualmente todas las personas bajo custodia por un crimen o delito son reportadas. Se les toman las huellas de los dedos, de las palmas y su ácido desoxirribonucleico, además de una foto de frente y de perfil, una descripción física de la persona, etc. Y entonces eso se ingresa en el archivo de ácido desoxirribonucleico y en el archivo de huellas digitales. Es un archivo nacional. Pero quien comete un crimen y nunca ha sido registrado, por más que presentemos todo lo que encontramos en esas escenas del crimen por donde pasó, vamos a presentar las huellas que encontramos en las escenas del crimen al archivo, no lo conoceremos porque nunca ha estado en el sistema ni lo hemos detenido. Pero las huellas que encontramos en las escenas del crimen, ya sean sus huellas dactilares o su ácido desoxirribonucleico, se van a ingresar al archivo. El archivo nos va a decir que no, es negativo, no tenemos a nadie que corresponda con eso, pero se van a guardar como huellas que llamamos no resueltas, en una base de datos de huellas no resueltas. Un día estás menos atento, sales con amigos, regresas manejando y vas un poco pasado. Listo, delito, es un delito, estado de ebriedad, estás conduciendo en estado de ebriedad. A la comisaría te van a fichar. Toman tus huellas y ácido desoxirribonucleico y tu expediente registrado se integra a los archivos correspondientes. Nos dirán, tenemos rastros que coinciden con el tipo hallado hace 2 o 3 meses en una escena del crimen. Exactamente, sí. Así, la gente es detenida varias veces, aunque al inicio no estén en la base de datos. Está difícil. La base de datos que tienen es grande, por ejemplo. Las huellas digitales del Archivo Nacional actual, creo que son 6 o 7 millones de personas. Con 10 dedos serían unos 60 o 70 millones de imágenes, ¿ves? Entonces, la base es poderosa para la informática. Y el ácido desoxirribonucleico es un poco menos, supera los 5 millones, pero es un poco menos. Sí, porque el archivo de ácido desoxirribonucleico comenzó más tarde, en el 98, mientras que el archivo de huellas dactilares existe desde 1994. Era realmente eficaz. Muchos aún no han sido encontrados. Por ejemplo, fueron tomados en una escena del crimen. Pero todavía no tenemos al tipo. No sé, ni siquiera sé si tenemos a alguien. Bueno, entonces, de las huellas no resueltas que tenemos, sí, deben ser alrededor de 230.000 huellas no resueltas. Increíble. Hablas especialmente de un accidente de avión, el accidente del avión Germanwings en 2015. ¿Qué pasa en ese momento? Creo que es un avión que se estrella en pleno corazón de los Alpes, algo así. ¿Es eso, no? Para nosotros, 2015 en mi servicio fue un año clave. Es un año extraordinario que nunca habíamos vivido, ya que tuvimos toda la serie de atentados desde enero. En el mes de marzo tuvimos ese accidente de avión en los Alpes del Sur. El 13 de noviembre en la noche ocurrieron los atentados parisinos conocidos. Probablemente hablemos de los atentados del año, pero en marzo de 2015 somos 7 de mi equipo, de lo que llamamos el Servicio de Identidad Judicial de París. Entonces, somos 7 de mi equipo, atenderemos el accidente de Germanwings, porque formamos parte de una célula nacional de identificación de víctimas de catástrofes. Esta célula nacional está dirigida para la policía por el Servicio Central y bajo su égida, bajo su control, acudimos al accidente de Germanwings. En el sitio también había gendarmes del Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional, Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nacional, que actualmente tiene sede en Cergy-Pontoise. Esta célula nacional de identificación de víctimas está formada por igual número de policías y gendarmes. Esas personas que no colaboran todo el año en sus misiones se reúnen solo ante un evento importante. Por ejemplo, en el tsunami de 2004 estuvimos con ellos. Ahora vamos al lugar del accidente de Germanwings. ¿Cómo se ve cuando llegas allá? Lo supimos unos días después, pero fue el copiloto que estaba deprimido quien estrelló el avión contra la montaña. Es un vuelo entre Barcelona y Düsseldorf y al llegar a los Alpes franceses estrella su avión, hay 150 muertos. Cuando llegamos hay varios pasos, varias cosas que hacer.
pero para los que van a la montaña pues no encuentran gran cosa. El avión está pulverizado. Entiendes bien que un avión que choca contra una montaña a 800 kilómetros por hora, entonces no queda mucho. Las partes más grandes que quedan son el tren de aterrizaje, las ruedas que se ven y algunos pedazos del fuselaje de unos cuantos metros cuadrados. Pero fuera de eso, después, solo hay pequeñas piezas dispersas por toda la montaña y además el acceso es bastante difícil. ¿Y los cuerpos, como los hayan? No se encuentran cuerpos completos, no hay cuerpos enteros, en cambio se encuentran partes de cuerpos. En este caso, la misión que se estableció y realizó fue en realidad en poco tiempo. Para nosotros no duró unos 10 o 15 días, después un poco más de tiempo para identificar las partes de los cuerpos gracias al ácido desoxirribonucleico, pero en este caso hubo alrededor de 3.000 partes de cuerpos que se recogieron en el sitio. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo encuentran esas partes de cuerpos? Justamente, entonces las personas que son enviadas a la montaña y que van a formar parte de este equipo de recuperación de cuerpos, por la dificultad técnica de los lugares, trabajamos en binomio, generalmente con compañía de rescate y salvamento de alta montaña o gendarmes de los pelotones de alta montaña. Ellos nos sostienen y aseguran al final de una cuerda, equipados con cascos, uniformes y arneses. Bajamos por la pendiente con bolsas para recoger todas las partes de cuerpos humanos que encontramos. Todas esas partes, una vez que llegamos un poco más abajo, dejamos las bolsas que se llenaron en lonas sobre bandejas metálicas. Como los rescatistas de montaña o quienes van en helicóptero a buscar heridos, esas lonas se cierran. Todas las bolsas que se recogieron y por medio de izado con un helicóptero van a ser depositadas en el valle, en un terreno, un prado. Van a ser llevadas en camiones especiales y llevadas a un lugar que había sido prestado por el Consejo General. Un hangar en el que ponen todas sus herramientas, todos sus tractores y vehículos que habían sido despejados. Un poco como aquí, habíamos instalado cadenas de autopsia y entonces todas esas lonas van a ser abiertas. Y por todos los especialistas que están en una cadena de autopsia, normalmente el médico forense, fotógrafos, biólogos, dactiloscopistas, huellas digitales y odontólogos, dientes. Todas esas partes del cuerpo serán registradas, se les asignará un número y se intentará identificarlas. ¿Forman pequeños grupos de números y luego los reagrupan o no siempre? Entonces, como no sabemos a quién pertenecen todas esas partes del cuerpo, cuando llegan aquí, todos esos números se registran bajo un solo número. Vamos a buscar el ácido desoxirribonucleico en cada una de esas partes del cuerpo. Y al final, unos días después, por supuesto, todas las partes del cuerpo que tengan el mismo ácido desoxirribonucleico serán reunidas para ser entregadas a las familias. ¿Eso significa que solo hayan una mano o un dedo a veces? Así es, exactamente eso. Un dedo, un pedazo de piel, un pedazo de muslo, un pie, una mano, eso es. Las partes del cuerpo más fáciles de identificar se deben a que el ácido desoxirribonucleico es el principal medio de identificación formal de una persona. Pero en una mano se pueden encontrar las huellas digitales, por ejemplo, o en odontología se puede tener un diagrama dental, trabajos que se han hecho en una mandíbula, y así acercándose a posibles cirujanos, dentistas y pasajeros del avión, ya que al final es sencillo de hacer. Tenemos lo que se llama una lista cerrada para los pasajeros de un avión, ya que conocemos el nombre de los pasajeros que viajan, así como el nombre del personal de vuelo. Y entonces solo nos queda acercarnos a las familias que nos van a comunicar toda la información médica de las personas desaparecidas, ¿no? Sus dentistas, etc. Al comparar los trabajos hechos por los dentistas con los que verifican en el lugar, podemos comparar resultados. ¿A qué se parece? Cuando llegas ahí, a un lugar, hay escombros por todas partes en el suelo. ¿Es visual? ¿Ves de todo? ¿Cadáveres por todos lados? ¿O por el contrario, en realidad todo está bajo la nieve? No, entonces no hay nieve. Cuando llegamos allá son barrancos de tierra, de calcita, todo es gris, es muy friable. Es como caminar un poco sobre grava, ¿sabes? Al bajar es una pendiente del 30%, así que es muy difícil, con una vegetación baja pero bastante agresiva, de todos modos, unos arbustos pequeños. Estamos equipados con zapatos adecuados y crampones para mantenernos como en la montaña. Así que te digo, usa guantes, mascarillas, cascos y lentes. Y avanzamos ahí adentro para no cortarnos, porque también existe el peligro y el riesgo de poder cortarse. A través de esas cuchillas de afeitar, el fuselaje se ha convertido en una multitud de cuchillas de afeitar, si quieres. Ahí adentro debemos intentar buscar lo que podría ser parte del cuerpo, pero muchas veces no logramos identificarlas
Se necesita un poco de experiencia porque en realidad no son partes del cuerpo que están enrolladas en la tierra y en el polvo o en el lodo cuando hay zonas más húmedas y más blandas. Entonces vamos a encontrar partes del cuerpo completamente mezcladas, todavía con algunos pedazos de tela o cables eléctricos del aparato. También mencionas en el libro los atentados de París. El 13 de noviembre es una de las noches más oscuras de la historia reciente de Francia. Varios ataques coordinados, decenas de muertos, escenas de caos por todas partes. ¿Tú cómo reaccionas cuando te llaman por una alerta? Bueno, de hecho, para que sepas, con mis 7 colegas con los que estuve en Germanwings en el mes de marzo, esa noche estábamos en el Estadio de Francia porque Lufthansa, empresa matriz de Germanwings, donde fue el accidente de avión, nos invitó. Y Lufthansa invitó a varios cientos de personas del ayuntamiento de Saint-Les-Alpes, asociaciones que ayudaron a las familias, equipos de rescate de montaña, policías y gendarmes que participaron en la identificación de los cuerpos. Invitaron a toda esa gente, primero a ir a un cóctel cena en casa de Luc Besson en la Cité du Cinéma, y después todos fueron trasladados en autobús hasta el Stade de France para el partido amistoso Francia-Alemania. Así que estamos en las gradas, maquillados de azul, blanco y rojo, con nuestras pequeñas banderas. Hasta las 9:16 o 17, cuando ocurrieron las primeras explosiones esa noche del 13 de noviembre en París, que iniciaron en el estadio. Para quienes no lo recuerdan muy bien o que no tienen necesariamente la referencia, ¿qué fue lo que pasó esa noche concretamente? Entonces, esa noche fue un ataque coordinado, como decías, de terroristas suicidas que atacaron varios lugares festivos, es decir, el estadio de Francia. Eran 3 alrededor que querían, afortunadamente no pudieron entrar al estadio, pero de todas formas intentaron hacerlo. Van a detonar su cinturón de explosivos. Tienen cinturones de explosivos con tuercas. Va a haber sus cinturones alrededor del Estadio de Francia. Afortunadamente solo habrá una víctima. Ellos 3 murieron, por supuesto, pero solo hubo una víctima más. Y en París también hay equipos de kamikaze que entran al Bataclan durante un espectáculo de rock metalero. Y otros que van a atacar terrazas también donde la gente está afuera consumiendo algo. Van a haber en total 6 lugares principales de ataque en París. ¿Entonces estarás en el Estadio de Francia después? Sí, estamos en el Estadio de Francia cuando suenan las primeras explosiones. Bueno, yo voy a bajar a las gradas y ahí voy a ver a otros equipos de policías que entran con cámaras. Una cámara como una Betacam. Las cámaras grandes suelen estar en eventos deportivos para vigilar y tomar imágenes. Y les pregunto qué está pasando y ellos ya tienen la información y me dicen que hay kamikazes haciéndose explotar por todo París. Entonces ahí todo se cierra, todas las rejas del estadio se cierran alrededor. Nosotros vamos a lograr que nos saquen de ahí. Recibimos información del exterior por nuestras familias y seres queridos, quienes nos cuentan que en la tele ven lo que ocurre en el Bataclan. Nos sacarán, volveremos a nuestro servicio en el 36 Quai des Orfèvres. Y ahí vamos a seguir toda la noche formando equipos para ir al lugar de los hechos. ¿Cómo es el proceso? ¿Te dan una reunión informativa cuando llegas así de repente? ¿Qué es? ¿Cómo te lo dicen? Salimos del Estadio de Francia y la gente vuelve a sus casas. Ahí los consideramos e intentamos, aunque en ese momento no estaba planeado. Normalmente cuando formamos equipos ellos tienen guardias, no sabemos quién trabaja con quién, qué horarios van a tener, qué equipo van a usar, etc. Todo eso son planes que se hacen con mucha anticipación, pero aquí no, obviamente. Así que hay que actuar de inmediato y adaptarse. Y entonces aquí vamos a tomar en cuenta a las personas que regresan, así que los vamos a equipar, formar equipos y asegurarnos de mezclar a los más experimentados con los más jóvenes para que todo sea coherente. Enviaremos estos equipos a los lugares que nos los soliciten. Ofrecemos investigación, ya que somos la policía técnica y científica. Es un servicio de apoyo técnico esencial para la investigación hoy en día, pero siempre actuamos junto con un servicio de investigación, frecuentemente la Brigada Criminal de París. A ti, por ejemplo, ¿a dónde te han enviado? No salí, no fui ni al Bataclan ni a las terrazas, me quedé en el Estado Mayor, en mi puesto, trabajé en el Estado Mayor y ahí me encargué de formar esos equipos y luego de dirigirlos. ¿Y cómo sucede eso? ¿Qué ven las personas allá al llegar? ¿Cómo logran después? Cuando llegan al Bataclan, para la policía técnica y científica intervenimos solo cuando todo está asegurado y terminado. Primero, hay que esperar a que ocurra el asalto, es la Brigada de Investigación e Intervención la que va a entrar al Bataclan, luego será apoyada por el RAID, etc. Pero una vez que ese asalto haya terminado, que los autores hayan sido neutralizados, entonces todo vuelve a estar tranquilo. O las víctimas heridas y vivas son evacuadas para ser atendidas, transportadas a los hospitales, y solo quedan en el lugar los muertos, las personas fallecidas.
Y ahí le corresponde a la brigada criminal y a la policía científica intervenir, acordonar el lugar. Una sala de espectáculos así es enorme. Tiene gradas, fosa al frente y locales técnicos alrededor. Hay 90 cuerpos en el Bataclan, así que se dividen en sectores para manejar mejor las escenas del crimen. Y ahí vamos a poner en cada cuadrante a diferentes equipos para que hagan lo que saben hacer, para lo que han sido entrenados. Fotografías, plano del lugar y recolección de muestras biológicas para identificar a los kamikazes y víctimas. Entonces eso significa que había 90 cuerpos directamente dentro del edificio. Sí, había unos 60 dentro del edificio y alrededor. Luego, en los locales técnicos y calles, había en todos lados. ¿Eran varios los atacantes? ¿Eran 2, 3? Sí, eran tres con Kalashnikovs y cinturones de explosivos. Mataron fríamente desde el escenario a quienes estaban en la pista. ¿Te contaron horrores o algo así esa noche? Mis colegas que estuvieron ahí y tomaron fotos y videos, luego nos contaron lo ocurrido. Y además yo tuve que escuchar la grabación de audio del Bataclan. Días después nos dieron una grabación de audio del Bataclan hecha por un técnico de sonido. Y cuando empezó el tiroteo, cuando los atacantes entraron a la sala, él se fue, pero la grabación siguió funcionando. Hubo unas 2 horas y media de audio grabado. Así que pudimos determinar la entrada de los terroristas y todo lo que pasó hasta el asalto final y hasta que fueron neutralizados. ¿Qué escuchas? Y entonces pues ahí se escucha todo, se escuchan los gritos, las quejas, los llantos de las víctimas que están ahí, también las palabras de los autores que los amenazan, que los insultan. Se oponen al presidente François Hollande culpando a Francia y a nuestro mandatario. Que todo esto pasa porque quieren defender a sus hermanos de Medio Oriente que están siendo atacados, etc. En realidad solo tienen esa retórica. Escuchamos todo eso en la banda sonora, ¿sabes? Y todo eso lo va a poner uno de mis colegas que trabaja en la sección de rastros tecnológicos, lo que llamamos telefonía, video y sonido. Él escuchará esa banda sonora y la incluirá en el acta, ya que todo debe constar por escrito y anexarse al procedimiento judicial de la brigada criminal, porque en el derecho francés todo es escrito. Y a mí me va a pedir que pase después de él para escuchar fragmentos que tal vez no haya entendido bien, etc. Entonces yo voy a ir después de él, también voy a escuchar esa banda sonora para eso. Pero bueno, al final él fue quien hizo todo. Había hecho muy bien el trabajo. No te pregunté, pero sobre el accidente del avión más arriba, ¿hubo cosas que te impactaron al ver eso? ¿O al contrario, te sentiste distante de eso? ¿Hay elementos que encontraste y que te...? No estamos desapegados de nada. Estoy bien y tenía la capacidad psicológica para afrontarlo. Fue casi al final de mi carrera. Entonces ya había visto varios muertos antes. No, era mi primera vez intentando extraer partes de cuerpos en la montaña, colgando un hilo a uno. Cuando intervenimos estamos en la ciudad, suele ser en la calle, departamento o casa, pero no así. Eso fue algo que, entre comillas, me perturbó y sorprendió. Esa dificultad física de encontrar y buscar cosas, ya sabes, no es algo a lo que estemos acostumbrados. Un cuerpo es un cuerpo, una parte es solo una parte, eso ya lo vimos. Además, nunca estamos solos ni aislados. En la montaña había muchas personas como nosotros, nada, buscando y recogiendo. Igual pasaba en las mesas de autopsia, porque una vez estuvimos en la montaña y luego teníamos varias tareas y trabajos todos los días, cambiaba un poco. Entonces, en realidad, nunca estamos solos, formamos parte de una cadena y pues así es. Decías que fue hacia el final de tu carrera, al principio de tu carrera. ¿Hubo momentos en los que pensaste, no me esperaba ver eso, o cosas un poco impactantes que hayas encontrado? Al inicio de mi carrera trabajé en una comisaría cerca de París haciendo tareas menores. Aún no estaba en la policía judicial. Entonces, de hecho, cuando estás en la comisaría haces de todo, sales, haces cosas bastante simples a pesar de todo. También asistíamos a crímenes, ¿no? Pero en realidad nos retiraban del caso de inmediato. No nos encargábamos de eso, ¿no? Así que era la policía judicial, ya fuera de París o de Nanterre, la que venía y se ocupaba de los casos más importantes. Siempre empieza así, como en todos los trabajos. Uno inicia con cosas simples y fáciles. Los veteranos nos supervisan y cumplimos con nuestras tareas. Pero nunca te dejan ir solo a este tipo de catástrofes o cualquier cosa así. Después de lo ocurrido, en 2015 yo ya tenía más de 30 años en la policía. No compartimos el mismo enfoque psicológico que quien apenas inicia. Nos contaste de una sobredosis mortal en Saint-Cloud. Sí, entonces en Saint-Cloud, así es, fue cuando empecé, estaba en Saint-Cloud, tienes razón. Y eso, psicológicamente, es algo que me marcó. No por la dificultad del caso, sino por lo impactante que fue lo que encontramos cuando llegamos. Lo recuerdo bien, era una casa bonita en las colinas de Saint-Cloud, de un joven de unos 30 años.
Y cuando llegamos, el padre estaba bajando la escalinata con su portafolio, va a subir a su coche para irse a trabajar y apenas nos saluda, solo señala hacia arriba y se va como si no le importara nada. Solo estaba la mamá del joven llorando y esperándonos en el hospital. ¿Aún así va a trabajar? Sí, no le importa. Entramos, vemos eso y es la mamá quien nos explica todo, la verdad. Ella nos dice, sí, miren, cayó en adicciones, se droga, ya tiene mucho tiempo así, ya son varios años y todo eso. Le preguntamos cuál es la dificultad, ya que no hay ninguna a su alrededor. Financiera, por ejemplo, ¿ves? Y ahí nos enteramos que lo que a él le hubiera gustado hacer es ser jardinero en la vida. Su papá nunca quiso porque no hay de eso en la familia. En esa familia no se es jardinero. Le pagó los estudios y lo mandó a grandes escuelas, pero él quería ser jardinero. Y así fue como terminó todo, pues. Es increíble. Y eso realmente me impactó. Todavía en esa época, bueno, hace 40 años, pero que un joven muera porque no logra hacer algo en la vida, simplemente porque no está en el contexto social de su familia, sociocultural y todo eso, increíble. Al final, nadie fue culpable, solo él murió por sobredosis. Sí, ahí fue él. Si fue su adicción cada vez más fuerte la que puso fin a su vida, eso fue lo que pasó. Él se dejó hundir. Y pues eso, ¿no? Vivía en un cuartito que estaba todo en el ático, allá arriba en los desvanes, allá arriba que él mismo había arreglado. Era una pequeña posilga en esa casa tan bonita y todos lo dejaban ahí, la verdad no sé, estaba algo escondido, nadie lo atendía, pero así era. ¿Cómo funciona cuando mueres de una sobredosis? ¿Qué pasa? ¿Dejas de respirar? ¿Cuál es el detonante en realidad? Es decir, es la pureza de la heroína que te inyectas, que en realidad es demasiado fuerte para lo que tu cuerpo puede soportar. Mira, mientras más está cortada, peor es para los riñones, el hígado, etcétera, que van a filtrar toda la porquería que le ponen y que le meten adentro. Pero en cambio, cuando está ultra pura o demasiado pura, la verdad es que a nivel cardíaco, en realidad... Es el corazón el que se detiene, en realidad. Sí. Te refieres a la redada de Saint-Denis del 18 de noviembre de 2015, ¿verdad? Después del 13 de noviembre, que es un viernes por la noche, en Saint-Denis es el asalto que realiza el Raid en la calle Corbillon, en Saint-Denis, o contra los 3 últimos terroristas que quedan. El jefe de los atentados, uno de sus colaboradores, ¿no? Su prima que le consiguió ese alojamiento, en realidad están refugiados en un departamento de un edificio completamente deteriorado. Y el RAID lanza el asalto. Ellos también están equipados dentro con cinturones explosivos. En el asalto final, como no quieren rendirse, activarán un cinturón explosivo que hará volar y derrumbar la parte superior del edificio. Las habitaciones en entrepiso, que están justo encima de ellos, y ellos van a caer en la habitación de abajo. Entonces vamos a terminar con una especie de 1000 hojas de cosas estorbosas así, de muebles, escombros y los cuerpos en algún lugar en medio. Desde el miércoles al mediodía hasta el sábado al mediodía por 4 días y 3 noches. Vamos a apuntalar el edificio e ir a buscar en ese 1000 hojas, deshojando todo hoja por hoja para encontrar los cuerpos y su armamento, pues. ¿Cómo funciona o cómo retiran los escombros? ¿Cuántas personas hay? ¿Qué es? Pues ahí había 3 personas. Estábamos seguros de que había al menos 3 personas ahí dentro. Bueno, hay que traer contenedores de escombros a la calle. Encima de todo ese montón habíamos hecho como un trampolín de alberca, ya sabes, para poder avanzar y empezar a rascar desde arriba. Y lo que no era interesante, como un colchón o una puerta de armario. Había una ventana enfrente que estaba abierta y al aventar eso caía 3 pisos abajo en el contenedor de escombros, pues. ¿Qué guardan o consideran interesante? Todo lo que encontramos como armamento, equipo informático y todo lo que son los cables eléctricos. Por ejemplo, los cinturones explosivos y sus residuos serán analizados en laboratorios para determinar la composición del explosivo, etc. Y claro, también hallamos partes de cuerpos, algunos completos y otros casi divididos. Cuando explota un cinturón de explosivos en el abdomen, en 3 de cada 4 casos corta a la persona en 2. Eso es todo lo que hace eso. No hace explotar completamente a la persona. Depende. Porque como son artefactos improvisados, no son artefactos que se fabrican en una fábrica con un protocolo y una cantidad muy precisa, así que están hechos un poco al aventón, por así decirlo. Y al explotar puede arrancar la cabeza, un brazo o partirte en 2. Tuvimos toda la gama la noche del 13 de noviembre. Por ejemplo, la noche del 13 de noviembre en el bar Le Comptoir Voltaire, en Boulevard Voltaire. Unas 20 personas están en ese restaurante comiendo y bebiendo. Uno de los terroristas entra así, se detiene frente a una mesa y empieza a rezar. Evidentemente, porque todo eso lo sabemos, ya que hay una cámara en el bar que graba toda la escena.
y activa con un botón así, activa su cinturón explota. Hay heridos, no hay ningún muerto a su alrededor, pero él cae, está muerto y una persona va a pasar. Desde afuera, parece un socorrista o enfermero, creo que es socorrista, intentará darle masaje cardíaco para reanimarlo, ya que es el único que ha muerto ahí, excepto por el cinturón de explosivos. Suelen estar en dos partes, adelante y atrás. Aquí explotó la de atrás, arrancándole toda la espalda. De hecho, se le ve toda la columna, las costillas y todo desde atrás, ahí, ¿ves? Y entonces toda la placa de piel está desprendida. Eso lo mató, pero la parte de adelante no explotó. Y entonces la otra persona que estaba haciendo el masaje cardíaco tuvo suerte, porque si hubiera presionado podría haber activado la parte que quedaba, ya que el triperóxido de triacetona y las sustancias utilizadas son muy frágiles y muy inestables y pueden explotar en cualquier momento. Es una locura, casi. Pues sí, eso es seguro, eso es seguro. Él nunca lo supo, ya que vio que no podía reanimarlo, así que se fue, pero escapó de una muerte segura, eso es seguro. ¿El tipo muere al instante al explotar o no? Sí, porque si quieres, cuando explota un cinturón es un cinturón que está hecho de una gelatina, es como una gelatina, eso es el triperóxido de triacetona y primero hay una capa de cinta adhesiva. Colocan tuercas una junto a otra, formando un panal de abejas. Cuando el triperóxido de triacetona explota, la idea es que las tuercas salgan disparadas y maten a la mayor cantidad de personas alrededor. Solo que ahí él las recibió internamente. En las autopsias notamos que, como en Saint-Denis, estaban llenos de agujeros por sus propias tuercas, ya que es como si recibieran decenas de proyectiles al mismo tiempo dentro del cuerpo. Cuando entran a ese bar, ¿la gente lo ve llegar? Nada en absoluto, porque no pasa nada a su alrededor, no escucharon nada, no están al tanto de lo que sucede a su alrededor. Es alguien que llega y se para frente a una mesa. Entonces vemos que la gente alrededor está un poco sorprendida de ver a alguien que se queda parado junto a ellos, pero eso dura unos cuantos segundos. Y después esas personas, de todas formas, sobrevivieron. No hubo fallecidos en Comptoir Voltaire. ¿Hubo otros casos así en las terrazas? Ah, sí, hubo muertos, muchos muertos. Porque en realidad la noche del 13 de noviembre en París hubo 130 muertos esa noche, entonces 90 en el Bataclan, solo uno en el Estadio de Francia, como te decía, solo hubo una víctima en el Estadio de Francia. Y el resto, bueno, fue en las terrazas, en París, pues. ¿Y cómo fue con los demás? Cuando enviaron a un equipo y se aseguraron de que tomara en cuenta el Bataclan, ellos se fueron en coche y se detuvieron así, al azar, en las terrazas, y en realidad dispararon con Kalashnikov a la gente que estaba en las aceras, pues. Cuando investigabas sobre la redada de Saint-Denis el 19 de noviembre, ¿terminaste encontrando todos los elementos o, por el contrario, cosas que no se encontraron? Se recuperaron todos los cuerpos y los restos de cinturones de explosivos, sabemos cómo se usaron, se recuperó una pistola automática que tenían, así que no, se recuperó todo lo que tenían. Fue un proceso largo, pero no presenta problemas técnicos particulares. Lo mencionaste, el tsunami en Tailandia en 2004. ¿Cuántos murieron? ¿Cómo los identifican después? ¿Qué sucede con eso? El tsunami es distinto, también sucede a nivel internacional. Es decir, el tsunami de 2004 fue una ola gigante de aproximadamente 30 metros que llegó a las costas del sudeste asiático, así que toda Malasia, Indonesia y también Tailandia. Para Tailandia es ahí donde causa más problemas a los europeos. Ahí en vacaciones de Navidad hay más turistas, como franceses, ingleses, alemanes y suecos. Y la mayoría de ellos están en las costas tailandesas, cerca de Phuket y al norte de Phuket. Y ahí efectivamente llegó la ola, justo cuando todos estaban en traje de baño o en las playas o desayunando muy temprano en la mañana. Entonces tenemos 230.000 muertos en todas las costas del sudeste asiático, pero 5.000 en Tailandia, donde nosotros vamos a concentrar nuestras investigaciones y nuestras identificaciones. Cada país que tenga la capacidad va a enviar equipos técnicos avanzados para ir a ver un poco lo que está pasando. Entonces franceses, ingleses, etcétera, con algo de equipo técnico. Y esta misión va a comenzar y se va a continuar durante todo el año. Eso pasa el 26 de diciembre de 2004. Después de la identificación, la misión seguirá en 2025 hasta finales de septiembre u octubre para identificar unos 5.000 cuerpos. Y ahí todos trabajan para todos, ya que en los cuerpos no sabemos con quién estamos tratando. ¿Qué ves cuando llegas allá? Bueno, yo fui más tarde, fui en julio. La célula de identificación de víctimas de catástrofes incluye policías y gendarmes, como te mencioné. Y vamos a tomar a las personas que necesitamos, que tienen capacidades técnicas en la policía técnica y científica.
Y vamos a hacer dos grupos, un grupo que vamos a llamar el grupo antemortem y que estará en contacto con las familias, y el grupo postmortem que irá al lugar de la catástrofe. Entonces el grupo antemortem estará en contacto con las familias francesas que han reportado desaparecidos. Solicitaremos toda la información que tengan sobre sus seres queridos. Nos van a enviar fotos, nos van a dar su ácido desoxirribonucleico para que podamos comparar el ácido desoxirribonucleico de los cuerpos allá con el de ellos. Los dentistas enviarán radiografías panorámicas dentales. Y del otro lado, el grupo postmortem, que se traslada al lugar de la catástrofe, que se va a encargar de levantar los cuerpos y hacer las autopsias. Y allí arman el expediente sin saber con quién tratan. Solo saben que es un niño, una mujer o un hombre. Ahí crearán bases de datos de huellas digitales, nombres y ácido desoxirribonucleico para todos. Y cada país va a llenar los expedientes correspondientes para estos desaparecidos. Nosotros, los franceses, el grupo antemortem enviaba los expedientes al otro lado y con un software adecuado hacíamos las identificaciones. ¿Cómo se encuentran cadáveres durante un tsunami así? ¿Están mutilados o por el contrario, están enteros? No, los cuerpos están completos ahí. A menudo creemos que mueren ahogados, aunque muchos también fallecen por golpes o porque son lanzados por la fuerza de la ola contra objetos. Muros, autos y árboles sufren fracturas o daños similares. ¿La mayoría murió así? Sí, la mayoría murió un poco aturdida y también ahogada. Y los cuerpos se descomponen muy rápido, ya que para empezar hace mucho calor. Allá es verano, nosotros estamos en diciembre, pero allá es pleno verano, hace mucho calor. Y los cuerpos que están sumergidos así durante un tiempo en el agua y con el sol y el calor, la temperatura, entonces los cuerpos se degradan, empiezan a hincharse, cambian de color, lo que hace que después de un tiempo ya no sabes muy bien, ya no ves la diferencia. Los tailandeses se encargarán al principio de una forma de hacer las cosas, poniendo hielo seco sobre los cuerpos para enfriarlos un poco, para que no se degraden demasiado rápido. Después nos van a llegar contenedores refrigerados que serán enviados para almacenar todos esos cuerpos mientras se conservan, mientras se hacen las autopsias. ¿Y tú al llegar qué hacen? Entonces yo, cuando voy allá, voy porque era para dar seguimiento a todos los casos que se habían abierto del lado francés para los franceses. Y entonces allá hay un equipo de policías y gendarmes franceses que son dirigidos por gendarmes allá. Y cada 3 semanas se turnan, llegan nuevos equipos. Y yo cuando voy más tarde, es más tarde, casi en el mes de julio, ya todas las autopsias están hechas. Y solo queda identificar por medio de las huellas digitales o el ácido desoxirribonucleico los cuerpos que quedan allá. De hecho, hay un enorme centro donde hay más de 30 nacionalidades de policías diferentes que trabajan. Todos trabajan para todos. Y cada especialista viene de su país trayendo su experiencia en huellas, en ácido desoxirribonucleico o en otra cosa. Entonces fue desafortunadamente, por supuesto desafortunadamente porque es algo dramático, pero profesionalmente fueron periodos muy enriquecedores para nosotros, para este trabajo, para avanzar gracias a los intercambios que teníamos con los demás. Eso también nos permitió desarrollar nuevas técnicas. ¿Qué nuevas técnicas puedes hacer? Pues son técnicas de intervención, protocolos de intervención. Hay cosas que debemos hacer en orden, de hecho, no podemos hacer cualquier cosa. Y para los practicantes que estaban en esas cadenas de autopsias, por ejemplo en Tailandia, entonces eso les permitió ver cuando realizaban las operaciones de los cuerpos, las autopsias de los cuerpos, observar diferentes técnicas de intervención de sus colegas, por ejemplo nosotros. Por ejemplo, cuando un dedo está deteriorado, cuando una mano está deteriorada, que ha estado mucho tiempo en el agua, toda la epidermis, la primera capa de piel, se va a desprender como un guante, de hecho, ¿ves? Como el dedo de un guante. Y entonces a veces hay que esperar a que la piel se desprenda para poder tomar las huellas, etc. Pero los canadienses decían que no, para nada. Nosotros, no, si tuviéramos que esperar a que la piel se desprenda, nunca se desprende en Canadá con él. Así que nosotros servimos los dedos. Entonces ellos hierven con técnicas particulares para poder desprender la piel. Así es, ¿ves? Todo eso se aprende poco a poco y es parte de los intercambios. Gracias a ti. Muchísimas gracias. También escribiste un libro. Hablamos de eso un poco rápido. Quizá puedas explicarme rápidamente de qué trata. ¿Dónde podemos encontrarlo quizá? Entonces se puede encontrar en todas partes, en todas las librerías, en FNAC, en los sitios de internet, en cualquier lugar donde se pueda pedir. Su título es Entre los muertos y lo publica Ediciones Maroil.
y trata un poco sobre la identificación de víctimas de catástrofes y de los grandes casos que hemos conocido, bueno, en los que yo he participado. Al menos el tsunami en Tailandia, los accidentes de Germanwings o los atentados en París. Entonces, todo ese proceso de identificación. Y luego, esto es para llevar a la gente un poco detrás de escena de estos casos y explicarles cómo sucede. Desde el punto de vista de un técnico y de un hombre de campo, así es cuando descubrimos estas escenas un poco fuera de lo común. Increíble. Increíble. Y Gilles, muchísimas gracias, muchas gracias. Les recuerdo, por supuesto, que si ustedes también quieren aparecer en StoryCube, tenemos un correo que aparece justo aquí. No duden en enviar un resumen de su historia o testimonio si han vivido algo. Aquí les dejo 2 episodios más por si quieren seguir con nosotros esta noche. Y no duden, perdón, en decirnos si les gustó este episodio, si quieren otro, tal vez. Fui Noé.